Vilma, una de las series más criticadas de lo que tengo recuerdos. Básicamente es un spin-off de Scooby-Doo y va a tener su segunda temporada este 25 de abril. Por eso vamos a hablar de la serie hoy. ¿Por qué? Que bueno, la serie fue un éxito, pero fue matada brutalmente por la crítica. Y yo por eso la vi, ¿no? Porque para criticar una serie tenés que verla, o por lo menos no hablar de ella, ¿no? Si no la ves. ¿Por qué fue tan criticada? Por lo woke que es y el humor un poco absurdo que tiene. Pero al ver yo la serie me di cuenta que tenía muchas cosas buenas y algunas muy interesantes. Y de eso vamos a hablar hoy. De por qué considero que deberían ver la serie, si vieron la miniatura. Este video va para la gente que vio la serie y le gustó, vio la serie y no le gustó, y sobre todo para la gente que no vio la serie, la está matando y la está matando. Le invito a que la vean, que si la ven y no le gusta, no pasa nada, pero por lo menos intenten verla, o al menos no hablen de ella, o déjenla aparcada ahí para cuando le den ganas de ver y ahí ya tienen un criterio, ¿no? Sobre la serie. ¿Por qué? Porque pasa mucho que una serie te escuchas muchísimas cosas, incluso si es muy buena, como que te da rechazo o te puedes como influenciar, ¿no? O se habla malísimo y ya decís, ¡guau! Re mala tal, pero no viste la serie, entonces no tenés criterio como para hablar de la serie. Obviamente puedo opinar, pero tu opinión no tiene ni fundamento ni criterio. Entonces quiero que vean la serie por eso, y hoy les voy a contar los puntos buenos. Bueno, lo principal es un spin-off, gente, no es una secuela, precuela de Scooby-Doo como tal, es un spin-off, o sea, como una línea aparte, ¿no? En el universo y tal, con estos personajes y tal. Básicamente es cuando la pandilla de Scooby-Doo todavía no se juntó, ¿no? El Misterios S.A. todavía no estaban, era época de colegio y tal, y no está Scooby, que es una de las grandes críticas, pero bueno, es un spin-off, es sobre Vilma, y justamente no se había formado la pandilla, ¿no? Entonces tiene sentido que no esté Scooby. No creo que lo veamos en la segunda temporada, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro video. El humor sarcástico, esto sí, incluso yo lo critico porque a mí me gusta la serie, tampoco creo una obra maestra, obviamente, pero a mí me gusta. Pero bueno, el humor sarcástico o el humor absurdo, lo que pasaba es que en ciertos momentos no iba tanto el humor, ¿no? No debería haber ido tanto hacia el humor. Era un momento muy serio y meten humor. Y eso sí, a mí también me costó un poquito, ¿no? Pero bueno, una vez que aceptas que así es la serie, ya no te echa tanto para atrás, ¿no? Eso sí, algo que yo criticaría bastante. A veces va, pero muchas veces no. Y bueno, ahí para tirar un poquito. El paralelismo a la pandemia. Esto me gustó muchísimo. Que básicamente en cierto capítulo, bueno, el capítulo 1 empieza con un asesinato, ¿no? Y eso va sobre toda la temporada a descubrir quién es el asesino, que me gustó muchísimo. Ya lo vamos a mencionar enseguida. Básicamente, como ya no fue un solo asesinato, fueron varios. El alcalde, ¿no? Dice que pues todos se queden en casa hasta descubrir al asesino, ¿no? Porque había también un rumor que en el festival iba a estar, ¿no? Y pues iba a masacrar gente básicamente. Entonces todos estaban en casa como en la pandemia, no hay un paralelismo ahí. Y me hizo gracia uno de los chistes, ¿no? Que bueno, el alcalde el que manda ahí siempre, y básicamente que el que está en la calle le arresta. Y él salió a pasear a su perro y, ¿no? Y le patearon los policías y se lo llevaron preso, ¿no? Bueno, lo estoy contando muy fríamente, ¿no? Pero me hizo mucha gracia eso, que lo patearon y tal. La animación es muy buena. La animación de lo que más me gustó, sobre todo, no el estilo artístico en general, sino la animación. Por ejemplo, cuando Vilma tiene estos ataques de ansiedad, que ella básicamente descubrió que su madre era alcohólica y empezó así a descubrir misterio y tal. Y ella, sin querer, como que sigue a su madre y descubre que pues ella va a la casa de los padres bueno, en ese momento saben, ¿no? Que eran los padres de Fred, que había una mansión ahí, y de esa familia, y básicamente descubre como el asesinato o el secuestro de su madre, ¿no? Que su padre piensa que asesinaron a su madre, y ella piensa desde chica que la secuestraron. Básicamente desde ahí le da ataque de ansiedad, ¿no? Que son estos monstruos verdes como que le corroen el cuerpo cuando ella intenta descubrir un misterio, ¿no? Que básicamente en eso gira la trama, ¿no? Que ella quiere descubrir qué pasa con su madre, pero le da ataque de ansiedad, ¿no? Esa animación es muy buena, lo de los monstruos de esta serie es muy buena. Otro puntito a favor. El gran misterio. El gran misterio de la serie, como le dije, el capítulo, literalmente el primer capítulo, empieza. O sea, los primeros frames ya hay un asesinato, ¿no? En el colegio donde estaban Vilma, Daphne y tal, en el baño de chicas, abren un casillero y se cae un cuerpo, ¿no? Con la cabeza quitada y sin el cerebro, ¿no? Gore, por cierto, no tenía esto, como tengo un mini sketch acá, siempre hago los videos sin guión, pero bueno, para me apunté algunas cositas. Sí hay bastante gore en la serie, como el humor absurdo y sarcástico a veces se pasan. Pero sí me gustó ver eso en algún momento. Yo no soy tanto de gore y tal, pero me gusta que no sea un impedimento, ¿no? Ya saben, series muy nuevas que como que tratan de no meter gore y tal. Y acá cuando toca lo hay, entonces queda bien, ¿no? Me gustó eso, no es como que entonces censurado, no sé qué. Se mostraba muy directamente, ¿no? Creo que eso es un punto a favor. El gran misterio del asesino, como le estaba diciendo, del capítulo 1 ya se sabe que hay un asesino suelto, ¿no? Y
varios capítulos o varias veces te hace como pensar que es cierta persona el asesino y nunca lo es. Bueno, no, es más o menos spoiler, ¿no? Pero básicamente varias veces, y a más de uno, si ven la serie, vas a decir, uff, este 100% es el killer, y no lo es. Y eso me gustó bastante. Como 3 o 4 yo pensé que eran, y al final termina siendo otra persona, que obviamente no le voy a decir. Por cierto, la serie fue pisoteada muchísimo, ¿no? Por la crítica y tal, sobre todo porque es Wook. A mí no me gustan los Wook. Yo no quiero que haya un personaje mítico que le cambie la raza y tal, y eso ya sea, porque no significa nada, son personajes ficticios, no importa la raza, el género, lo que sea. O sea, totalmente igual como en los videojuegos también. No me aporta nada a mí que un personaje de un videojuego sea tal y cual, si no representa a nadie, no es un videojuego. Son cosas innecesarias. Pero yo lo que me gustaría es que vean la serie, porque esto de los Wook ya es la actual, ¿no? Entonces no tiene sentido no verla, porque pues Vilma es un poco más morena o Shaggy es rapero, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Son estereotipos, siempre va a buscar darle la vuelta a esas cosas. Probablemente sea la única serie Wook que haya visto de las películas que hayan salido y tal. Y justamente por eso la vi, porque quería criticarla, porque nunca las había visto, porque justamente ese el problema de los Wook es que te da ya ese rechazo, ¿no? Yo no quiero ver este Vilma, ¿qué tal? Y entonces a lo mejor te pierdes una serie que vale la pena o que es buena, porque muchísimas series nuevas salen, ves el primer capítulo y la dropeas. Dropear es dejar la serie, ¿no? Soltar la serie, ¿no? Básicamente drop. Y la serie vi el primer capítulo y me enganchó, y vi la siguiente, y vi la siguiente, y vi la siguiente, y terminé de ver la serie, que son 10 capítulos de la primera temporada, por cierto. Y eso es lo que yo rescato, poder ver una serie, ¿no? Que ahora me cuesta mucho engancharme a una serie. Entonces, si la serie es disfrutable, ya cumple su función, ¿no? Para mí una serie buena es una que me deja ver, o sea, que me da ganas de verla y terminar la serie. Para mí esa es una serie buena, ¿no? Independientemente que hubo acá la animación, tal, poco. Pero bueno. Así que les recomiendo la serie, honestamente. Nadie la defendió, literalmente. Antes de hacer este vídeo, busqué a ver si había alguien que hubiese hablado bien de la serie. Curiosamente, había visto un canal, que no voy a decir el nombre, ¿no? Un canal muy grande de España que dijo que era buena. Tampoco obra maestra, pero que le gustó, y creo que fue la única página cuando le voy a mencionar, Sensacine, la voy a mencionar. Creo que la única que habló como que tiene buenas cositas, ¿no? Y criticó muchas cosas también, obviamente. Pero lo demás, YouTube, Tora, porque da visitando matar. La serie de mierda, Hubo un canal que dijo que le gustaba la serie, pero no me gustó su postura, o sea, porque va a mi favor. A mí me gusta la serie, yo recomiendo que ustedes la vean, pero es lo que básicamente decía, que lo que no ven son imbéciles, bla. Entonces, yo quiero que ustedes vean la serie, ¿no? Y yo, porque a mí me gusta la serie, no voy a empezar a insultar a la gente que no le gusta, porque mi intención es que vean la serie, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una postura más. Yo le estoy invitando a ustedes que vean la serie y que le conozcan, y después ven la serie y no les gusta, perfecto. Pero si yo quiero que vean la serie, no le voy a decir a ustedes que, pues, que no, que son, no sé, de todo no racista, que son ignorantes, ¿no? Entonces esa persona tenía esa postura, ¿no? Y no me gustó mucho, pero bueno, esta es mi opinión. Yo quiero que vean la serie. Y se va a venir la segunda temporada. Por cierto, la segunda temporada tiene que ser más buena que la primera, porque ya no va a tener ese review bombing. Van a haber miles de canales que por visitas fáciles van a estar ahí de serie mierda de nuevo, papá. Pero ya no va a tener ese review bombing brutal que tuvo cuando salió la primera temporada, ¿no? Así que esta segunda temporada tiene que ser más buena para tener otras temporadas. Así que eso vamos a ver qué pasa. No le conté nada de la serie en sí, o sea, le conté algunas cositas, pero tampoco le hablé de los capítulos específicos, cosas, porque no quiero spoilearles. Y nada, si les gustó el video, les invito a que le den un like, se suscriban. Y la segunda temporada la vamos a tener en semanas, la vamos a analizar. Por cierto, antes de irme ya, mencionar que en la primera temporada subían 2 capítulos cada jueves, o sea, 2 hasta terminar. Y eso era buenísimo, porque veías y te dejaba con las ganitas de ver el siguiente, y la veías. Eran como mini historias cada 2 capítulos. Básicamente se cerraban y te dejaban con una intriga. Estaba muy bien hecho. Por eso creo que sacaron cada 2 capítulos, porque estaba hecho para que en 2 capítulos cierre como un mini arquito y te deje con ganas de siguiente. Estaba muy, muy bien, la verdad. Creo que tiene otro gustito ver una serie como en emisión. Aunque hay gente que se espera a que termine toda la temporada y la maratonea, ¿no? Pero en este caso era muy buena verla semana a semana, ¿no? Porque te dejaba esa mini intriga de qué pasó y tal.
Pero bueno, suscríbanse, nos vemos en un siguiente vídeo y espero que dejen sus opiniones acá si vieron la serie con respeto, ¿no? Sobre todo. Y si no la vieron, ¿por qué? Si la consideran ver. Y un poquito más. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chau, chau.